Frente a las PQRs que ha recibido la Superintendencia Nacional de Salud se han dicho muchas cosas y yo creo que es importante que todas y todos analicemos qué es lo que está pasando realmente con el comportamiento de estas PQRs, que son las reclamaciones que hacen las personas por negación de distintos accesos al sistema de salud. Lo primero que hay que decir es que el incremento histórico que estamos viviendo se ha presentado todos los años, es decir, desde el año 2017 las PQRs en el sistema de salud no han hecho otra cosa que aumentar. En el año 2017 teníamos unas reclamaciones de 240.000 más o menos en todo el país recibidas por parte de la superintendencia. Para el año pasado superamos el 1.400.000 y para este año ya estamos por encima de las 900.000, aun cuando no ha terminado el año, con cifras consolidadas hasta el mes de agosto. Ahora bien, también se ha dicho que este aumento en las PQRs es únicamente o que corresponde únicamente a las EPS que tienen alguna medida de intervención. En esta tabla podemos observar cómo se ha ido el comportamiento del ranking de las EPS en general en todo el país, sacando a las EPS indígenas y cómo se han comportado en comparación 2023 con 2024. Ahí podemos evidenciar que algunas EPS que no tienen medida de intervención claramente se encuentran en los primeros sitios, que algunas han mejorado disminuyendo su tasa de PQRs, pero que otras han aumentado su número de PQRs en comparación a agosto de 2023 con agosto de 2024, y esas que ven en morado son las EPS que tienen medida de intervención, donde podemos ver que por lo menos ASMED Salud, EMSANAR y Nueva EPS junto con SOS han tenido una disminución en su tasa de PQRs si comparamos su estado en agosto de 2023 con su estado de 2024. Es importante también analizar cómo se ha comportado en general esas EPS cuando evaluamos ese porcentaje de variación, no solo la tasa, sino cómo han crecido o cómo han decrecido el porcentaje de presentación de PQRs. Por eso hemos escogido algunas de las EPS en el estado más crítico, las que han tenido un mayor aumento en comparación 2023 con 2024 y las que han tenido o han representado una disminución. Allí podemos ver que dos EPS que tienen medida de intervención, como son SOS y ASMED Salud, han aportado o han disminuido, SOS en un 2.8%, ASMED Salud en un 25.5%, mientras otras EPS que no tienen medida de intervención, como Capresoca, Cajacopi, Salud, Salud Total, Mutuacer y Confachocó, tienen un incremento importante, algunas por encima del 50%, como el caso de Mutualcer y Capresoca, en comparación con el porcentaje de reclamaciones que presentaban las personas a esta EPS en el año 2023 respecto al año 2024. Ahora bien, ¿cómo funcionan las PQRs o cómo se lleva este registro? Pues unas son las directas que llegan a la Superintendencia Nacional de Salud, otras las que llegan a cada una de las EPS. Y en esto hay que ser muy enfáticos. Las PQRs las solucionan las EPS porque son aquellas entidades que tienen los recursos para poder autorizar cualquier tipo de procedimiento, cirugía, para entregar medicamento, para hacer la programación. Es decir, que todos estos reclamos en salud, realmente quien los soluciona es cada una de las EPS. La Superintendencia tiene la responsabilidad de atender absolutamente todas las quejas, se hayan o no se hayan presentado al interior de cada una de las EPS, y en eso hemos tenido un cambio muy importante al interior de la Superintendencia Nacional de Salud. Lo primero que hay que decir es que la Superintendencia hoy está invirtiendo mucho más recursos para tener unas líneas mucho más robustas para poder atender a todas las personas que debería atender, que son todas las personas del territorio nacional. Por eso en el año 2017, como se puede ver en la tabla, había una inversión por parte de la Superintendencia de cerca de 43.000 millones de pesos para el Contact Center, quien recibe todas las denuncias y PQRs al interior del sistema, y para este año 2024 tenemos una inversión del 79.7%, donde vemos en este periodo de tiempo que se ha duplicado prácticamente el presupuesto que invierte la Superintendencia Nacional de Salud en tener un sistema robusto para cada vez captar más llamadas y para poder cada vez captar más denuncias y quejas que se presentan al interior del sistema. Sin embargo, no es suficiente este esfuerzo. Necesitamos incrementar los esfuerzos que se generan al interior de la superintendencia y estamos trabajando en ello. ¿Por qué? Porque hay que asumir una realidad. Hoy ese registro de PQRs que todo el mundo observa y que todo el mundo está atento, porque es importante para nosotros como Superintendencia Nacional de Salud que todas las personas puedan ser atendidos, no es suficiente con los recursos que tenemos. Tenemos una tasa de atención por la línea telefónica de solo el 37%, porque el presupuesto con el que contamos no da abasto para el número de reclamaciones que se han presentado en el país, cosa que no es nueva. Luego, estos PQRs que les hemos venido mostrando, que les he venido explicando durante este video, tienen un subregistro. Son mucho mayores los que presentan el sistema porque no tenemos la capacidad de atender la gran cantidad de PQRs que se vienen presentando por culpa o fruto de un sistema que genera distintas barreras al interior de la prestación de servicios de salud.
Y esta situación se agrava cuando las EPS no tienen la capacidad o no invierten lo suficiente o no tienen un centro de contacto lo suficientemente robusto o confiable para que las personas pongan la denuncia directamente en su EPS y prefieren acudir directamente a la Superintendencia Nacional de Salud, cosa que aumenta la necesidad al interior de la superintendencia. Es por eso que solo 2 EPS resuelven el 75% de sus solicitudes directamente, mientras que 12 EPS, al menos el 75% de sus reclamaciones en salud llegan a la superintendencia y no llegan a la EPS. La EPS no resuelve ni el 25% de sus reclamaciones en salud. Y entre un 25 y un 75% se encuentran las otras 13 EPS que claramente generan una carga administrativa que no es excusa. La superintendencia tiene que seguir trabajando y estamos buscando las herramientas tecnológicas. De hecho, pronto haremos el lanzamiento de una línea diferente que tenga la capacidad con menores recursos de atender a la mayor cantidad de población. Esto nos va a representar también un aumento de PQRs al interior del sistema, pero no significa que tengamos que tenerle miedo a ese aumento. Lo que significa es que tenemos que tener la responsabilidad de atender cada una de las llamadas que necesitan las personas o de cada una de las urgencias que existan al interior del sistema de salud, porque hay un desequilibrio en la cancha que también todas y todos tenemos que conocer. Las EPS el año pasado en promedio gastaron un 5.32% en recursos de administración. Esto correspondió para el año pasado a 3.92 billones de pesos de los recursos de la salud para la administración, cada una del número de sus afiliados. Mientras que la superintendencia para el mismo año tenía un presupuesto de 284 mil millones de pesos para atender las solicitudes de 53 millones de colombianos y cumplir con las otras funciones de la superintendencia que son fundamentales, como son las acciones de inspección, vigilancia y control de absolutamente todos los actores del sistema de salud. Seguimos trabajando en fortalecer las herramientas que tiene la superintendencia para proteger los derechos de las personas y garantizar el derecho fundamental a la salud de cada una y de cada uno de ustedes en todo el territorio nacional, para proteger los recursos de la salud para que puedan llegar a cada uno de los territorios, pero también estamos luchando para combatir gran parte de esa desinformación que lo único que hace es realmente generar violencias al interior del sistema que no son necesarias.